Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Prácticamente esta va a ser como la parte 2 del tema 1, y lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando es que una vez que entendemos este proceso, que hoy lo vamos a recapitular muy rápido, el proceso que platicamos la clase pasada del nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, la justificación, que es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para llevarnos a una restauración plena. Amén. Para podernos completar, para podernos llevar a su plenitud y a su imagen, porque dice la Escritura que Dios quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Wow, sí. Entonces, en este proceso que platicamos la vez pasada de la caída a la restauración, cuando entendemos que Dios nos está llamando, tenemos un llamado todos a ser santificados. Amén. Y tenemos un llamado también que Jesús dice, sean mansos y humildes como yo soy manso y humilde. Jesús nos llama a ser mansos y humildes y tenemos un llamado a tener comunión con Él. Porque Él dice, tengan comunión conmigo así como yo tengo comunión con mi Padre Dios. Wow. Y en este proceso es muy importante que entendamos un concepto que a veces lo pasamos de largo porque es ahí donde baja la presencia de Dios a nuestras vidas, que es que construyamos nuestro altar. O sea, un altar para Él. El altar interior que va a ser el centro de nuestra relación con Dios, y que si ustedes ven en muchos versículos de la Biblia, que ahorita nos vamos a ir a algunos de ellos, Dios le habla cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo, hace un altar. Y hay varios momentos en la Biblia donde hay un llamado a hacer un altar. Pero el altar, hoy en día en el Nuevo Testamento o en la Nueva Dispensación, el altar es interior. Amén. Es nuestro espacio de conexión con Él. Dios. Amén. Y cuando nosotros perdemos este espacio, es cuando le damos oportunidad a que el enemigo entre a nuestras vidas y nos confunda. Por eso tenemos que mantener 24/7 Conectados. nuestra relación con Él, nuestra Amén. comunión con Él, nuestra intimidad con Él, y no fallar ahí, porque desde ese lugar es que vamos a poder ejercer autoridad espiritual sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad. Y entonces nos tomamos este llamado, esta autoridad sobre nuestro propio reino interior. Y ya no vivimos más ya no vivimos más en derrota, ya vivimos en victoria, porque es un llamado a que tomemos esta conquista y a que construyamos este altar. Ahorita les quiero platicar qué es el altar y cómo lo podemos construir. Y el altar, hay varios puntos que son muy importantes para poder tener un altar limpio, un altar encendido, un altar dispuesto a Dios, que uno de estos puntos es buscar la paz de Dios. Amén. Dice la Escritura, busca la paz de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. O sea, hay un llamado a vivir una vida en santidad. Amén. Y también viene en Pedro, en 1 de Pedro 1:16. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así, ¿hasta ahí? Sí. Entonces, si se fijan, hay un llamado a que caminemos en santidad. Hay un llamado profundo a que experimentemos esta santidad, porque hablábamos al principio que había 5 etapas. El nuevo nacimiento, la regeneración, la justificación, la santificación, la redención. Ya habíamos platicado de cada una de ellas, pero luego viene la unción, que habíamos platicado que era el fruto de tener esta comunión con Dios, y es cuando somos capacitados para poder traer el reino de los cielos a la tierra. Y es cuando tomamos ese papel que Dios nos ha dado como reyes y sacerdotes de este mundo.
y no es algo simplemente teológico o romántico, sino que hay un llamado real a ejercer ese sacerdocio y ese reinado. Amén. Y es también lo que se conoce como la Amén. triple unción. Sí. La unción de reyes, de sacerdotes y de profetas. Amén. Y para que pueda llegar esta unción con poder y podamos ser capacitados en el Espíritu Santo, Gracias. es importante que caminemos en esta santidad y es importante que preparemos nuestro corazón como un altar hacia Dios. ¿Y qué es el altar? Es el espacio donde nosotros tenemos una comunión con Él. Es el espacio donde le presentamos nuestros afanes, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros temores. Todo absolutamente es ese espacio de comunión donde Dios quiere renovarnos y donde Dios quiere transformarnos. Entonces es importante que todo el tiempo entendamos la importancia de levantar un altar de adoración y de levantar un momento de intimidad con Dios, porque es en ese lugar donde podemos ejercer esa autoridad que nos es dada como reyes y como sacerdotes. ¿Qué significa Amén. ser reyes y sacerdotes? Pues bueno, se habla de que, por ejemplo, ser reyes. Aquí mi hermana Claudia no me va a dejar mentir, que me gustaría que ella nos compartiera, pero bueno, el reinado tiene que ver con aprenderte a mover también Sí. en las riquezas de este mundo, con autoridad, con poder, con gobierno. El sacerdocio tiene que ver con poder traer el cielo a la Amén. tierra Sí, tal y poder nosotros ser puentes en conexión con el Padre. Exacto. Y la profecía tiene que ver con proferir Escuchar. palabras de sanación, de unción, y básicamente la profecía también está muy relacionada con profetizar la propia palabra de Dios. Nos volvemos profetas al traer la palabra de Dios a su pueblo, al traer la palabra de Dios a los gobiernos, a nuestras familias. En ese momento estamos tomando esa unción de profetas. Y cuando les hablo yo de que viene un tema de que nos volvemos reyes y reinas de nuestro reino, de nuestra mente, nuestras emociones y voluntad, tenemos que entender que es muy importante cuidar nuestro reino interior. Así es. ¿Cómo? Viviendo esa paz, buscando esa santidad. Amén. ¿Y a qué se refiere con vivir esa paz? Muchas veces, supongo que a todo el mundo nos ha pasado que hay veces que tenemos alguna decisión que hacer en nuestras vidas, en nuestros negocios, y nos quita la paz. Nos están presionando para una sociedad, para comprar un tiempo compartido, para algo que nos presione. Entonces, si algo nos quita la paz, cualquier cosa que nos quite la paz en nuestras vidas, es un momento de parar y buscar la paz por encima de cualquier otra situación. Porque dice, buscar la paz de Dios sin la cual nadie verá al Señor. Gracia y paz en San Pedro, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Wow, cuando lo conoces a Él entras en esa paz. Wow, hermoso. Sí, también en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La Biblia está llena de aspectos Sí. donde nos hablan de la paz. De hecho, cuando también se habla de que Dios es el príncipe de paz y que Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Y también dice, sean pacificadores. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por ser pacificadores, ¿no? amor y la paz. Sí. Por el amor y por la paz. Miren, cuando la parte de la unción, sí lo íbamos a mencionar aquí, viene en Hechos 1:8, que viene de cuando el Espíritu Santo se derrama, que es justamente cuando uno permanece. Acuérdense que en la clase anterior estábamos hablando de Juan 3, Wow. que decía que quien permanece en mí, entonces dará fruto y serán mis amigos. Entonces viene de permanecer en Él. Así es. O sea, la unción dice, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Ujú. Si alguien la quiere leer también. ¿Te ayudo a leerlo? Me encantó eso que dijiste acerca de cómo el Señor tiene 3 llamados o nos unge para ser reyes, sacerdotes y profetas. Y me gusta mucho que lo menciones y cómo lo mencionaste, porque realmente si nos centramos en
en este tiempo en el que Dios nos está levantando en ese sentido, es muy halagador como hijos de Dios el entender que Dios nos está haciendo partícipes de su propia esencia y de su actuar en el mundo, ¿no? Porque un rey, que es el primer llamado, un sacerdote, que es el primer llamado que nos hace Dios, es atraer las cosas del reino, tal como tú dijiste, las cosas invisibles, lo que está en lo espiritual, a lo natural. Ser rey, sí saben que en Apocalipsis está ese versículo que dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, o sea, es al servicio de Dios, porque Dios nos ha llamado a gobernar juntamente con Él la tierra. Ese fue el llamado desde el principio y lo perdimos, ¿no? La caída, tal como tú lo hablabas. Y un rey lo que hace es ese gobierno, pero en sujeción al Padre, en sujeción al Rey. Entonces, el gobierno empieza tal cual como tú lo dijiste, Rubén, desde tu interior. Ese gobierno que Dios te entrega es desde ti mismo, desde tu interior y hacia afuera. Y Dios te entrega territorios también en lo natural para que tú gobiernes. ¿Y cómo gobiernas? Con ese llamado de ser profeta. Un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y habla. Escucha y habla. Y de esa forma, tú gobiernas tu interior y tu exterior, el territorio que Dios te entrega alrededor de ti. Aquí también, por ejemplo, en 1 Juan 2:27 dice, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes. Wow. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, Wow. tal y como Él les enseñó. O sea, volvemos de nuevo a Juan 3 Wow. y vuelve a decir, permanezcan en mí. Entonces, la clave es la permanencia en el Señor. Exacto. Y para poder permanecer necesitamos tener el altar limpio. Amén. Y el altar, y levantar un altar para que entonces el trono de Dios se pueda constituir y se pueda establecer. Porque nosotros preparamos el terreno. Nosotros preparamos un altar vivo y nos entregamos como sacrificio vivo. Dice la Escritura en alguna parte que entréguense como sacrificio vivo y de eso se trata. Es la adoración. Ese es el sacrificio. Esa es la adoración. De hecho, la palabra sacrificio viene de la palabra sacro, oficio sagrado. Oye, entonces, amigo, y fíjate, algo interesante con esto del sacrificio es entender que el único sacrificio aceptable para Dios fue el sacrificio de Jesús, lo sabemos. Sí. Hoy ya no hay sacrificios que hacer nosotros como hijos de Dios. El único aceptado para Dios fue el sacrificio de Cristo. Hoy, el único sacrificio al que se refiere Rubén es ese sacrificio de entregarte en adoración a Él, de rendirte a Él, y adoración no es solamente cantar. Tú puedes adorar al cantar, pero puedes adorar también al hacer todo en tu vida para Él. Sí. Eso es adoración. Pues de hecho, ahorita que hablabas de rendición, la rendición. Parte del proceso de poder recibir esa unción es presentar un altar, preparar un altar y entrar en un proceso de rendición total. Rendirle todas las áreas de nuestra vida a Dios para que sea Dios el que ocupe el trono y saquemos a nuestro ego. Vuelvo a meter a que el ego es un usurpador que lo tenemos que sacar por completo y de ahí viene el que nos rendimos o le rendimos cada una de las áreas de nuestras vidas a Dios. Y para poderle rendir las áreas de nuestras vidas tenemos que sacar al ego, porque hay veces que no hemos permitido el ego, que tiene que ver con todo el tema del temor, el miedo, la culpa, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia. Pero también, o sea, darnos cuenta que como en el ego es totalmente la separación de nosotros mismos que es con Dios. Con Dios. Porque aquí, de hecho, me gustó esta parte que leíste, pero también que dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no es mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Dios. Pero ¿cuál es la verdad? El amor. Amén. Donde está Jesús es amor. No hay separación de nada de nosotros mismos. Pero creo que el desafío de nosotros hoy en día es conocer nuestro cuerpo físico, emocional, el mental y el espiritual, pero el espiritual es lo que nos conecta a la fuente con Dios. Y es donde la mayoría de nosotros hemos vivido perdidos, sí, en el ego, totalmente secuestrados todo por el en ego, independencia de Él. Nunca se me va a olvidar cuando dijiste, Clau, que el universo está en la mano de Dios. Y en nuestra ignorancia yo caí en ese punto de decir, no, es que es Dios y el universo. No,
Él está en la mano. Claro. Y es lo que y el ego es un dedito Sí. que nos rige todo el cuerpo Ajá. cuando estamos tan distraídos. Y rendirnos ante Dios es decir, Wow. me rindo ante ti, sé que lo que está, cuando damos el paso a rendirnos, nos suceden muchísimas cosas. Sí. La vida se pone difícil, Sí. todo se nos pone de cabeza, nos vienen enfermedades, viene nos la viene gloria, muchísimo pero viene ataque la porque gloria. se cae todo lo que no es sostenido en amor, que Se es la caen las mentira. estructuras de ego, así tal cual. Poderoso. Y morirnos en el ego es abrirnos, Es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. pero también lo más doloroso. Temporal, poquito. Exacto. El principio nada más. Porque uno es terco Claro. y nos acostumbramos como a lo fácil. Pero qué tan rápido pasamos por ese tramito. Yo le preguntaba al Espíritu Santo y me decía, depende de ti. ¿Qué tan rápido? Es como cuando, ejemplo, ¿puedo, amigo? No, claro. Cuando yo era chiquita y me llevaba a mi mamá a que me inyectaran. Y entonces me tenía que perseguir la enfermera porque yo no me dejaba. Y el dolor yo lo estaba viviendo, o sea, era un dolor que yo ya estaba sufriendo sin que me metieran la jeringa. Y mamá, ya es que es rápido, es un segundo, ponte, no. Y en ese mover estás sufriendo. Pero en cambio, si te pones y te la ponen y ya se acabó, ya se acaba el asunto. Así es la cosa. No es Dios haciéndote sufrir, eres tú mismo resistiéndote, a simplemente te rindes y viene su gloria a tu vida. Qué bendición. Esa conexión con Él es lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano, porque somos llevados nuevamente al original, que es lo que tú decías el viernes pasado, Rubén. Vivir en esa constante provisión de vida de parte de Él, en todo. Cuando Abraham ofreció a su hijo, entonces, Así es. o sea, porque Rubén está hablando, dice, vayan, ¿verdad? En esa intimidad y en su altar, como es mi altar interior, y lo veía muy abstracto. En cambio, ahorita me reveló, si lo llevas con ese ejemplo de Abraham cuando llevó a su hijo Isaac, ¿verdad? Ahí lo veo claramente. Entonces, en lo personal, para mí me facilita mucho en esa intimidad poner mi altar tal cual, en obediencia, porque es una narrativa de lo que sucedió con Abraham preciosa, Totalmente. de obediencia. Y de sacrificio a su hijo, es hermoso. Es que lo que estás comentando y ahorita sí me gustaría que fuéramos a los versículos. Sí, por favor. Es fundamental, porque el altar espiritual que nosotros vamos a levantar es el centro espiritual, Wow. es el fundamento espiritual del nuevo hombre, Wow. el altar. Y es muy importante lo que comentas para que no quede tan abstracto. Si nosotros nos vamos, cuando Noé salió del arca, por ejemplo, lo primero que hizo fue edificar un altar. Vámonos a Génesis 8:20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Decía? No, sí, bueno, ahí les va otro. Ahora, cuando Abraham fue probado, también ofreció a Isaac en un altar. O sea, si se fijan, está lleno. Los momentos cuando el cielo y la tierra, cuando Dios interviene, son esos momentos que ese es el altar del hombre moderno o del hombre en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, cuando uno prepara ese lugar interior, ese lugar secreto para que haya un encuentro entre Dios y el hombre. Amén. Génesis 22:9 dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y luego, vayámonos a Primera de Reyes 18:30, que es la parte donde Elías desafía a los profetas de Baal y también prepara un altar. Entonces, a nosotros lo que el Espíritu Santo nos ha estado llamando mucho es a que podamos preparar un altar para que venga la unción de poder, para que entonces venga la presencia de Dios Qué poderoso. y pueda ser transformado el hombre viejo al hombre nuevo. Wow. Y entonces en ese altar le demos el lugar que le corresponde a Dios, porque en ese altar entonces Él se entrona y toma el trono de nuestros corazones. Y de ahí viene lo que hacer un trabajo de ir haciendo que el ego disminuya o que el ego se vaya mermando de rendición. Me conmueve mucho porque
papá nos preparó esta semana para interceder sobre el sacerdocio de cada uno de nosotros a principio de semana. Y me conmueve porque pues cuando intercedes lo vives, pero lo que me encanta del sacerdocio es que no nada más es decir, aquí tu reino en la tierra, sino es el privilegio de preguntarle a papito, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? Y esa parte es tan hermosa porque te puede dar esos secretos de cómo está él y cómo él nos ama. Por ejemplo, cuando le haces esa pregunta, te dice, oye, mi hijita Vicky necesita esto. Oye, ¿has notado que Claudia necesita este levantón? Y es cuando sale la palabra de vida profética. Es cuando te vierten los secretos de su corazón. Y es la parte a mí que dices, wow, qué privilegio ser sacerdote. Porque dice los salmos, ministra alma mía al Señor. Ministra, qué privilegio decirle te amo y que Él tenga la humildad de decir, necesito tu amor. Amén. Necesito tu abrazo. Necesito tu caricia. Wow, Qué lindo, ¿eh? hermoso. Oye, y para último con el tema del altar, vayamos a cerrar con Primera de Reyes 18:30. Ajá. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. ¿Cómo habían dejado en ruinas el altar del Señor? Elías lo reparó. O sea, muchas veces nuestro ego dejó en ruinas el altar de Dios, el espacio que a Dios le correspondía. Entonces el llamado que nosotros tenemos es a buscar esa paz, a restaurar el altar interior para que entonces venga realmente el trono de Dios en nuestras vidas y venga esa unción de reyes, profetas y sacerdotes y venga la unción de poder. En la unción es cuando se derrama todo lo que Dios es. Ay, sí, amén. Y es cuando nos da autoridad y poder. Y dice la Escritura que nos da poder para desatar, atar, derribar argumentos. Jeremías 1:10. A ver, léela. Esta es la autoridad que Dios te entrega como rey sacerdote. Lo tengo aquí, ¿quieres que lo lea? Sí, léelo, fuerte. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Okay. ¿Puedo comentar algo acerca de eso? Claro. Este versículo en este tiempo hablaba de reinos en lo natural y de reyes en lo natural. Hoy te habla de reinos en lo espiritual. Por ignorancia, muchos de nosotros, desde antes de ser hijos de Dios, hemos permitido una invasión a nuestra vida, una usurpación, como tú lo decías, Rubén, del ego, de emociones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, que no son el fruto del Espíritu, y también de otros espíritus que empiezan a tomar territorio en tu vida, ¿no? Y que te empiezan a tratar de derribar o de destruir. Entonces Dios te levanta, como a Jeremías, y te dice, ahora tú como rey sacerdote, levántate para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Entonces imagínate el poder tan tremendo que Dios te entrega para limpiar tu territorio, tus territorios desde el interior. Y de esto habla este versículo. Y entonces aplicarlo es gobierno. Aplicar esto es reinar. Sí. Y ejercer la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Amén. Así es. Miren, ¿por qué el altar? Aquí había tomado algunas notas. Porque el altar es el lugar donde se define el gobierno espiritual. Wow. Se rompe el dominio de la carne. Amén. Desciende el fuego del espíritu. Aquí dice en Segunda de Crónicas, cuando se acabó el holocausto, descendió fuego del cielo y la gloria se llenó de la casa. La gloria del Señor llenó la casa. Llenó la casa. Y entonces, en términos, a ver, vamos a leer Segunda de Crónicas 7:1 directamente. Léelo. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Wow. Ahí cuando nosotros preparamos ese altar, Sí. es cuando la gloria de Dios desciende. Amén. Y el altar, Qué poderoso. para quitarle Wow. lo abstracto al tema del altar, ¿qué sería el altar? Un corazón rendido, Amén. tu tiempo de intimidad con Dios
tu hogar como territorio sagrado Amén. y llevar, bueno, entre otras cosas, llevar también tus decisiones al altar. Amén. O sea, tus decisiones consagradas al Tu vida Señor. completa. Puedo con... Sí, claro, por favor. Dice el Espíritu Santo, pero busqué Pablo y Va, no va, lo va, va, encontré. Pero me venía muchísimo de un acto que ya estaba a punto de morir Pablo y estaba el que era el de la cárcel, que de hecho él mandó a Lucas y Lucas sanó a su hija. Ok. Y que pero tenía, ¿cómo se llama? Es como el líder de la cárcel, Ok. ¿no? El carcelero. El carcelero, ajá. Y resulta que ellos adoraban a sus dioses, ¿no? Ellos Sí. no creían en Jesús, no creían en Dios. Y la hija estaba totalmente ya en fase terminal y Pablo lo sintió y le dijo a Lucas, ve a salvar a esa niña. Y él te dijo, pero ¿cómo me estás pidiendo esto si estamos aquí, estás a punto de morir? Y él estaba escribiendo todos los escritos de Pablo, Lucas. Sí. Total que sale y él va a ver a la niña. El punto es que le pide, ve por esto, pero era donde estaban todos los discípulos de Jesús, pero también todas las personas que seguían la palabra de Cristo. Y él le dice, te estoy confiando a toda mi gente, pero si Dios me lo permite, voy a sanar a tu niña. Él va, obvio, todos con muchísimo miedo, pero confiaron porque él los estaba mandando. El punto es que él regresa con lo que le estaban pidiendo, se salva a la niña y lo que me queda... Siento. Wow. O sea, el altar está en nuestro corazón y ahí es donde Dios nos está hablando todo el tiempo. Amén. Pero lo que me impresionó fue Pablo a punto de morir, le dice al carcelero, o sea, pero ¿por qué tienes tanta paz si ya vas a morir? Y él, porque estoy muriendo en vida eterna con Cristo. Amén. Y yo cumplí lo que él me pidió hasta morir. Y Dios es amor. Toda esta semana me he preguntado, si yo fuera con el doctor y me preguntara, Claudia, ¿qué tanto amas tu cuerpo? Si somos el cuerpo y templo sagrado de Dios, yo me estoy defraudando porque no me estoy cuidando como debería conscientemente. A veces le echo la copita, o sea, cosas que vemos tan simples, pero ahí nos estamos traicionando. Y ahí fue cuando dije, este hombre a punto de morir y siguió la palabra de Cristo, o sea, porque él sabía que ya estaba con él y todo el tiempo lo ha estado. Y es lo que Dios nos pide hoy en día, que sembremos todo el amor en nuestro corazón y en toda esta experiencia humana que estamos viviendo, donde hay maldad no está Dios, donde está la mentira no está Dios, donde hay miedo no está Dios. Y desde ahí es movernos del lugar y confiar y aventarnos esa incertidumbre, pero está Dios sosteniéndonos y es abandonarnos y rendirnos a esa fuerza que es de la fuente y que es de Dios. Eso. Wow, Amén, qué amén, bonito. amén. Hermoso. Qué belleza, ¿eh? Todo es rendición. Qué hermoso. Eso es el altar. Sí. Y vean también cómo siempre se habla de limpiar o restaurar el altar. En Esdras 3:2 dice, entonces Jesúa, hijo de Josadá, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, con sus parientes, empezaron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipularon. En otra versión dice, luego restauraron el altar de Jehová y ofrecieron sobre él holocaustos. ¿Y qué es limpiar el altar hoy en día? Quitar lo impuro de nuestros pensamientos y de nuestros afectos. Con la sangre de Jesús. Lo que estás comentando. Quitar toda esa parte, porque a veces nos damos algunos permitidos. Yo aquí, por ejemplo, había notado cerrar puertas espirituales abiertas. Y si me permites Sí. solo comentar algo. Claro. Pues Algo que también el Espíritu Santo me reveló en cuanto a eso, limpiar el altar, es lo único que Dios te pide es tu corazón. Nada más. Tú simplemente te rindes y la limpieza la hace Él, porque para eso fue vertida la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Jesús es la que hace ese trabajo de limpiar tu interior, pero no lo hace si tú no te rindes. Dios no hace nada sin tu rendición, sin tu voluntad implicada en eso. Entonces, realmente es solo eso, abrir el corazón, rendirlo a Él, y Él es el que limpia completamente. Tus deseos cambian, tus intenciones cambian, tu mente cambia. Yo aquí anoté que para mí el altar significa quitar lo impuro de tus pensamientos, de tus afectos, aunque Cristo es quien lo hace. Cerrar puertas espirituales abiertas, idolatría, prácticas Amén. chamánicas,
mezclas espirituales. Es una determinación de tu parte, por supuesto. Es una decisión que tú tomas, eso es rendición. Decides, yo ya no quiero esto, porque cambian tus deseos. Y en ese proceso que tú hablabas del viernes pasado, de la santificación, es cuando Dios, como Él te aparta para Él puede trabajar eso contigo. Entonces va introduciendo su palabra a tu corazón, a tu mente, y tus deseos van cambiando, tus intenciones van cambiando, tu forma de pensar va cambiando. La palabra de Dios dice que tú tienes la mente de Cristo, y ese es el proceso que hace el Espíritu Santo. Él va cortando, quitando lo que no, y metiendo su palabra en tu corazón. Entonces definitivamente es un trabajo del Espíritu de Dios, pero que implica nuestra rendición, esa determinación de decir, ok, yo ya no voy a caminar en esto porque discierno que esto no es de Él. Pero entonces sí hay un acto consciente también de nuestra voluntad. Tú, claro, no eres un títere de Dios. Hay un acto consciente de tu voluntad y eso se entrega, eso es rendición. Y te da libre albedrío, o sea, porque te da o sea, lo escuchamos, pero a veces nos hacemos tontos y queremos seguir haciendo. Pero nos conviene esa Oye, y sobre santificación. todo andar con yugo, no andar con yugos desiguales, ¿no? Que eso es lo que realmente contamina el cuerpo de Cristo. O sea, si de cristiano a cristiano salen las cosas, de cristiana a cristiana, ¿no? Pero por decir, en el tema de... Yo estaba leyendo un libro de Chris Balanton, que es como un profeta, que hablando de profetas, es de Redding, California, de Bethel. Y la verdad es una iglesia sobrenatural, o sea... Todo lo que ven lo manejan en amor, pues. Si ven pues están orando por ti, profetizando, y si ven, por decir, brujería o ese tipo de cosas, pues ellos declaran lo contrario. Yo declaro libre, y yo declaro que Dios te ama, o sea, no te enjuician, como tú dices. Eso es derribar argumentos. Exactamente, que se entonces, pero con amor y con el poder de la claro. palabra, ¿no? Entonces, y dice Chris Balanton que en estos tiempos estamos peleando contra un principado, ahorita la humanidad, porque Dios nunca ha perdido una batalla, ni ha peleado una batalla, ¿no? O sea, realmente creador de la existencia, de la creación, de la verdad, Él nunca ha peleado, o sea, realmente que Satanás está peleando con el humano, o sea, con los que estamos peleando nosotros, pero al final cuando nos hicimos cristianos, pues desde ahí ya empezó la batalla, ¿no? O sea, de que sí tenemos un enemigo de nuestras almas, pero dice que estamos peleando contra un principado que se llama Principado Origen. Y ellos, viene siendo el tema chamánico, viene siendo el tema de adorar deidades, de que me habló el pájaro, de que me hablaron las nubes, me habló el agua, los truenos, y entonces que el universo, que el cosmos, que los signos, y se empieza uno a alejar por eso dice la Biblia, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, sino en las celestiales, ¿no? Entonces, todo eso terrenal, todo lo mundano, pues no, entonces eso es lo que estamos peleando. Se llama Chris Balanton y luego dice la inteligencia es inteligencia espiritual, se llama el libro. Y viene del libro de Chris Balanton que dice, nosotros como hijos de Dios hasta tenemos que conquistar esa área de la inteligencia artificial. Y Redding creó una área exclusivamente de inteligencia artificial y todo lo digital, y dice que llegan empresarios de alto nivel, de Apple, de todo, y que están consultando con ellos, o sea, hasta los mismos gobiernos están yendo con ellos, porque hasta en eso, como estamos hablando de reyes y sacerdotes, que tenemos que conquistar, también tenemos que conquistar los medios de comunicación, la 5G, la inteligencia artificial, para que no gobierne gente corrupta. Eso es ser rey, ¿no? Conquistar en esas áreas para que no nos controlen, no nos manipulen, no nos... Oye, Irán, ¿y sabes qué es maravilloso todo esto que estás diciendo? Lo que decía Rubén el viernes pasado. Realmente nosotros, aunque parezca literal que estamos en una lucha, estamos parados en la victoria que Cristo ganó en la cruz. Claro. O sea, no hay ninguna guerra que nosotros tengamos que ganar. Realmente lo que tenemos que hacer es meternos en su victoria, porque Él venció todo en la cruz. Entonces, cuando tienes esa comunión con el Espíritu Santo, como tú nos estás contando, tú vas recibiendo la instrucción y simplemente caminas en la obediencia de lo que el Espíritu Santo te va dictando. Y eso es rendición también. Eso es preparar el altar, eso es tener un altar listo más bien, porque todos esos actos de obediencia son adoración a Dios. Sí. O sea, vas rindiendo, a lo mejor dices, híjole, esto me cuesta trabajo, pero en fe lo rindo, Señor. Y te va dando instrucción, paso a paso, paso a paso. Pero nada de lo que hace el Señor contigo lo hace desde el punto del temor, lo hace desde el punto de que tú sabes
que todo eso es una victoria ya ganada por Él y que simplemente tú lo que haces es caminar sobre esa victoria y tener la certeza de que no hay nada en este mundo que te pueda dominar a ti porque tienes al Espíritu de Dios en ti. Sin embargo, padrísimo lo que acabas de decir, tú sí, como hijo de Dios, puedes tomar gobierno sobre todas las cosas, sobre cosas espirituales, sobre territorios y por supuesto lo que tú estás comentando de esta iglesia Betel en California, que ellos en lugar de decir no a la inteligencia artificial, a ver, yo como hijo de Dios voy a tomar dominio también de esto y voy a reinar desde aquí también. Y como cuando tú tomas ese gobierno, y lo dice en un proverbio, cuando el justo reina, los demás se alegran, el pueblo se alegra. Aquí dentro de todo lo que se ha estado comentando y ha sido repetitivo, y yo siento que ya no me gusta tanto complicarme con tanta información y con tantas cosas, porque de verdad que es tanto que te pierdes. Entonces, Sí. Siento que la palabra clave, y se ha estado repitiendo, es rendición. Rendición. Entonces, probablemente ahorita me estén escuchando, pero métanse a esta palabra, pero vívanla, y verdad que todo va a ser mucho más fácil. Cuando aplicas esta rendición, se lo dejas todo a Él y Él hace todo en ti. Claro, amén. Exacto, sin meterte en tanta Exacto. complicación. Así fácil. Bien. A ver, hablando de la rendición, ¿qué es la rendición en sí? Es cuando justamente nos presentamos como sacrificios vivos delante de Dios, en ese altar, y es reentronar a Cristo como Amén. el Rey de nuestros corazones, como el Rey de nuestras vidas. Es permitir que Él sea el que gobierne por completo. Y si se fijan, en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio Amén. vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Esa es la rendición. Así es. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Wow. Rendirle todas las áreas de nuestras vidas. Finanzas, nuestra familia, nuestro negocio. Y luego viene también que hay que mantener el fuego encendido. ¿Cómo mantenemos el fuego Hay que encendido? avivar el fuego. ¿Cómo avivamos el Es fuego? que también va la rendición ahí, porque entonces El fuego tú no se apagará. decides que su fuego siga ardiendo en ti. Miren, dice Levítico Sí. Dice Levíticos 6, 12, 13. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de esta colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de la comunión. Entonces hay que siempre mantener ese fuego. Wow. ¿Y cómo se alimenta el fuego? Con la palabra de Dios. Amén. Y como bien comentas, Tal cual. hay que volverlo más práctico, sin tanto tema. Presentémonos como sacrificio vivo delante de Dios, entreguemos nuestras vidas como un sacrificio agradable delante de Él. Esa es la rendición. Y además es un deleite. De verdad, disfrutarlo Él es lo más hermoso. Y dice la palabra, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. Qué compartir tan hermoso, ¿no? Oye, sacrificio vivo lo puedo entender como que si estoy lavando los platos y cantando una canción, por ejemplo, de cumbia con un bonito mensaje. Eso es un sacrificio vivo, ¿verdad? O sea, estar barriendo y trapeando. Entregándoselo a Él. Entregándoselo a Él con mi alegría. ¿Es un Amén, sacrificio? claro. Claro, porque entonces todo lo que haces se lo estás entregando a Él, se lo estás consagrando a Él, se lo estás dedicando a Él. Y algo también muy práctico es cuando tienes un sentimiento. A veces somos guiados por sentimientos. Y un sacrificio vivo es decir, ahorita me está llevando estoy súper enojado. ¿Qué dices tú, papá Dios? Dímelo, dámelo. Todo va a pasar. Declara lo que viene en mi reino. En lugar de calamidad viene abundancia. Entonces, someter ese sentimiento y decir, no, o sea, no voy a reinar en ese sentimiento, aunque tenga las justificaciones para estar súper enojada. Amén. Rindo eso. Es lo que decía Iram, y qué importante es entender que para Dios todo lo que estamos viviendo en lo natural, contrario a su palabra, a su corazón, desalineado con Él, es decir, emociones tóxicas, emociones que te están hundiendo, que bueno, todas las que ya conocemos, para Dios son mentiras, ¿sabías eso?
son una mentira. ¿Sabes cuál es su verdad? Lo que Él ha dicho de ti, Amén. lo que el cielo está declarando sobre ti. Y lo que Dios te pide es, ponte de acuerdo conmigo y declara lo mismo que yo. Di lo mismo que yo, porque entonces lo estás estableciendo en ese reinado, en ese sacerdocio que te di. Si tú en lugar de ponerte de acuerdo con lo natural, con lo que tus ojos ven y con lo que estás escuchando y con lo que tus emociones están sintiendo, te pones de acuerdo conmigo, eso es reinar. Amén. Y cambias completamente la atmósfera y la situación. Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Wow. Hoy se siente. Oye, y aquí es donde tenemos que aprender que es el gran reto, que es la mente de Cristo. Renovada. Es la mente renovada cuando tenemos que aprender a ver Su las cosas que palabra no tiene son poder. como si ya fueran. Amén. Y Tal no cual. nos movemos más por sentimiento, nos movemos por fe. ¿Qué Amén. dice la palabra que yo soy? ¿Quién dices que soy? Tú dices que soy fuerte. Tú dices que me pondrás por cabeza, no por cola. Estaré por Amén. encima, no por debajo. Seré profeta en medio de las naciones. Todas las promesas que vienen de nuestro Padre Dios. Soy vencedor en Cristo Jesús. Todo lo Soy puedo en hijo. Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Él soy más que vencedor. Él me fortalece como el búfalo, me renueva como las águilas. Y cuando el altar y el fuego están encendidos, entonces el corazón se vuelve el trono de Dios. Y de eso se trata la Porque película. ardes por Él. Él se convierte en tu tesoro. Mira, aquí ¿puedo leer este? Claro. Juan 3 dice 3:5. Jesús les contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Wow. El ser humano solo puede reproducir la verdad humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Tal cual. Eso es nacer del agua y del espíritu. Sumergido completamente en su espíritu, en su verdad, en su palabra. Oye, y cuando empezamos a En su entender agua. estas verdades eternas, estas verdades gloriosas, entendemos que nuestra batalla, nuestra conquista se gana de rodillas en la habitación. Amén. Se gana en esos lugares celestiales. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, Sí. que él pudo haber ordenado a los principados y a sus los ángeles que claro. despojaran todo, sudó la última gota, sintió esa angustia y él ganó la batalla de rodillas. Y todos hemos sido tentados, por ejemplo, yo he sido tentado a defenderme en mis fuerzas, a actuar, a bajar a bajar a Egipto, a pelearme con las armas de Egipto. Pero cuando te das cuenta que Él es el que gobierna y que Él es quien te da la victoria, es cuando te das cuenta que lo único que tienes que hacer es rendirte a Él. Oye, amigo, ¿y puedo compartir Todo, una revelación pues. rápidamente? El Espíritu Santo me habló en algún momento, años atrás, de un versículo que es muy mencionado hoy entre los hijos de Dios, los que creemos en Él, cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo me hablaba de que el mundo es el sistema que nosotros creamos en el mundo. Es la forma de pensamiento, es la manera como vivimos sin lo espiritual, completamente en lo natural, en nuestras fuerzas, con nuestras armas, con nuestra manera de ver la vida, nuestra visión, percepción, etc. Entonces, cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Él estaba diciendo, si tú te quedas ahí, en lo natural, en el mundo, en el sistema, vas a tener aflicción. Y te está avisando, yo ya vencí al mundo. ¿Para qué? Para que como ya lo venció Él, te muevas de ahí. ¿Me explico? Si Cristo no hubiera vencido al mundo, no tendrías otra opción que quedarte en esa esclavitud. Pero como Jesús ya venció y te entregó la victoria, tú te puedes mover de ahí, de lo natural y pasar a lo celestial, porque ahí está la victoria. Ahí es donde está el poder. Ahí está la victoria. Amén. Y es importante que tengamos bien clara esta conciencia de no descender a Egipto. Eso, Egipto es el mundo, tal cual. Y de saber que nuestras armas no son carnales. Aquí en Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso la armadura de Dios es lo que nos sostiene. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir ante el fin con firmeza. Amén. Entonces, cuando hay victoria en el reino espiritual,
como consecuencia viene la victoria en el mundo Ese es el diseño terrenal, de Dios. ¿sí? Exacto. Y no al revés. No, no al revés. no. No. Primero es lo espiritual Exacto, y luego no lo natural. estés acá luchando Yo ya gané. porque te sacaron la lengua, porque te... Amén. No. Tú Yo ya gané. sé victorioso primeramente acá en el reino espiritual. Ve lo que yo ya hice, ya está hecho, tú solo tómalo. Así es. Amén. Primero es en lo espiritual, después en lo natural. Sí. Oigan, y vean, cuando nosotros permitimos que ahora sea Cristo quien reine, que tome el trono de nuestros corazones, entonces nosotros volvemos al privilegio donde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras Amén. vidas. Y les voy a leer cómo viene aquí. En Isaías 30:21. Es que a mí, amo la Biblia y amo Amén. su palabra porque realmente viene todo. Sí, todo. Ven, chequen qué bonito Isaías 30:21 de lo que nos está hablando. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Oh, wow. Isaías 30:21. Y voy a leer desde el 20. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Nuestro maestro es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso es tan importante que nosotros le permitamos que tome el trono de nuestros corazones. Que limpiemos nuestro altar, restauremos nuestro altar, que Él tome el trono, para que Él sea el que gobierne, para que entonces nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y vean, por ejemplo, Salmo 32:8, qué hermoso es, porque está lleno realmente la escritura de cómo Dios quiere tener esa comunión, esa intimidad con nosotros. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, Wow. yo te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré por ti. Wow. ¿Qué más? No seas como el mulo o el caballo que no tienen Me discernimiento. encanta. Me encanta. Wow. Oye, Pero ¿qué más dice? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Qué más y dice? cuyo brío hay que domar con Ajá. brida y con freno Sí. para acercarlos a ti. Wow. Y antes dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Wow. Todo lo hace él, solo ríndete. Pero miren qué bonito lo que el 10 siguiendo dice, muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Amén. Wow. Wow. Es que Él es puro. Él es puro amor. Amén. Que entre más lo conocemos, su voz se hace más dulce. Amén. Pues justo lo que dices, Sí. después dice aquí en el Salmo 32:11, alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, como te pasa a mí, como te pasa a ti, mi querida hermana Itzel, que dice su voz se hace más dulce, te regocijas Sí. en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Wow. Oye, 7 claves que aquí anoté para oír su voz. Sí, por favor. Sí. 1, altar limpio y corazón rendido. Amén. Silencio intencional. Amén. Wow. Porque a veces necesitamos tener esta soledad con propósito. Tenemos que aprender. Hay algo que se me estaba pasando súper importante en el tema del altar, en el tema de la presencia de Dios. Cuando nosotros permitimos que Dios sea el que tome el trono y cuando levantamos un altar de adoración para Él y nos presentamos como sacrificios vivos delante de Dios, viene una alineación Wow. de nosotros a la voluntad de Dios. Y quiero que vean esta parte. En Josué 3 habla de esta alineación y viene del silencio y habla de detenernos. Esperen el Señor y verá su salvación. Josué 3, vean, Josué 3 así empieza, vean. A ver. Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. ¿Cuándo? Al cabo de 3 días. O sea, hubo un pausa. silencio, una pausa. Con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino.
Wow. Josué le ordenó al pueblo, más adelante dice, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Wow. Y luego dice, el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla de Jordán, deténganse. Wow. Entonces, esta es una de las claves para escuchar a Dios, que a veces tomemos un silencio, una pausa sabia en nuestras vidas y nos alineemos a su voluntad. Amén. Si se fijan, antes de cruzar el río Jordán, les dice, deténganse, y los pone en formación atrás del arca. Los levitas iban llevando el arca, y entonces el arca hoy en día nosotros nos tenemos que poner en formación atrás de Jesús, atrás de su presencia. Amén. Y vas a decir los 7, bueno, los 7 aquí, las 7 formas de escuchar a Dios. Altar limpio y corazón rendido, un silencio intencional o soledad con propósito. La paz interior es fundamental. Paz interior. La palabra de Dios como un filtro para que nosotros podamos desarrollar. La quinta sería la sensibilidad a escuchar su voz, la obediencia. ¿En las 6? Sí. Ok. Y la permanencia en Cristo. Wow. Amén. O sea, porque está llena la palabra de Dios que dice, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Y todo lo que pidan les será hecho. Eso está hermoso y lo compartiste el viernes pasado. Y después de todo esto, ¿qué es lo que viene? La gloria de Dios. En tu vida. O lo que muchos llaman. El reino manifiesta en tu vida. Exacto. ¿Y qué es esto? Prosperidad 360 grados. Así es. Porque en todos los ámbitos de tu vida. Aquí dice, y quiero, ese es el fruto de haber permitido que Él sea y que se encarne. A veces hay personas que están un poquito en contra de la palabra prosperidad. Defienden mucho su estadía en la no prosperidad. Pero yo te voy a decir algo, si tú realmente rindes tu corazón a Dios, Él puede traer de tal forma su gloria a tu vida, esa salvación que Él ya efectuó en la cruz, que la prosperidad en todas las áreas de tu vida es algo automático, es un fruto, es algo que se va a ver. Entonces, yo la verdad no me rehúso. Él puso una mesa, Él ha servido un banquete para nosotros, y qué triste sería que el día que dejemos esta dimensión y vayamos con Él, veamos todo lo que pudimos haber disfrutado y no lo hicimos por falsa humildad, ¿no? Decir, no, es que la prosperidad no, yo sí. Pues mire. Señor, lo que me quieras dar, aquí estoy. Primero te rindes y viene. Pero viene como fruto. Viene como un resultado. Y es la gloria de Dios. Viene como un resultado. Rechazan esa palabra porque como que ya se ha vuelto un culto a la prosperidad. Y le dan más importancia a la prosperidad que a Dios. Sí. Pero, ojo, todo está en tu corazón, ojo, si tú estás, tú ames. Tú estás exactamente. ¿Dónde está puesto tu tesoro? Por ende va a venir la prosperidad. Entonces, pero está bien interesante, perdón, que esto que estamos diciendo, porque es una creencia del sistema. Exactamente. Y aquí vean lo que dice Juan 35. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Amén. O sea, me venía mucho, o sea, tenemos que romper ya con todo el sistema, los paradigmas que nos tienen sometidos. Sí. No la tenemos fácil porque es predicar con la palabra de Dios y ser el ejemplo. Exacto. Y también hay que discernir, entiendo lo que habla aquí el hermano de este evangelio de la prosperidad, que han como idolatrado a la prosperidad. ¿Dónde está tu corazón? Pero más bien hablamos de una prosperidad integral, hablamos de salud, hablamos de bendición, hablamos de paz, hablamos de alegría, hablamos de libertad, de amor. Escuchamos la palabra prosperidad y creemos que se habla de dinero, ¿no? Sí. Y realmente el que tú tengas prosperidad en el área económica también es parte de ese fruto de libertad que el Señor te está dando, ese fruto de ya no eres esclavo, tú puedes tener esa vida en abundancia de la que Jesús nos habló en todos los ámbitos de tu vida. La prosperidad no es tener dinero, la prosperidad es que todas las áreas de tu vida estén rendidas a Dios y Él pueda manifestar su gloria en ti. Él dijo,
yo fui pobre para que tú fueras rico. Amén. Y a veces es rendir esa parte en el altar de decir, Él se hizo no pobre. permito esta parte de pobreza que me carcoma, la preocupación, porque Jesús hizo pobre para que yo viviera rico, en abundancia, y es su verdad. Pues él simplemente lo dice. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. En 3 de Juan, que dice, amado, yo quiero que así como tu alma prospere, prosperes en todo. 2 de Corintios 8:9, perdón, ¿puedo decirles el versículo? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, pues es el Rey del universo, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, pues siendo rico, se hizo pobre. Por amor a vosotros se hizo pobre, para que por su pobreza llegarais a ser ricos. Yo busqué la palabra ricos, porque dije, a lo mejor se refiere a rico acá del alma, y dice riquezas de oro, se refiere a oro, se refiere a riqueza literal. Entonces, todo lo que Jesús pasó en la cruz fue para liberarte a ti. Él fue azotado para que por sus llagas tú fueras sanado. Él se hizo pobre para que tú pudieras ser rico. Lo que Cristo vino a hacer es liberarte de toda esclavitud. De toda creencia. De toda carencia en todos los sentidos. Entonces, 2 de Corintios 8:9. Y ahora vayamos a 3 de Juan 2, que dice, mi versión dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. Sí, el versículo que a mí más me fascina de la Biblia, bueno, uno de muchísimos, es busca primero el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, y luego dice, Amén. Y todo se te dará por añadidura. ¿Qué es todo? Digan, ¿qué quiere decir la palabra todo? Piénsenlo. Todo es todo. Amor, Sí, todo alegría, es todo, gozo, todo abundancia, es todo. prosperidad. Amén. Tu mesa llena. El Señor quiere que estés con tu familia, con tus alacenas llenas. Amén. Que es con la vastedad para dar y compartir. Dios es amor y Dios es abundancia, y también quiere que estés lleno para dar, para invitar a tus vecinos, amigos y Amén. familiares, y celebres. Para y que digas, seas un dador como Él es un dador. A ver, claro, y sí, digas papá. shalom, gloria a Amén. Dios, gracias Padre, con En la alegría. versión, amigo, lo puedo compartir Sí. en mi versión. 3 de Juan, versículo 2, el que leyó Rubén, en esta versión dice así, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, igual, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Las diferentes versiones solo son diferentes traducciones en épocas distintas, pero el contexto es el mismo, ¿ok? Aunque cambian las palabras. 3 de Juan 2. No es el Evangelio de Juan, sino 3 de Juan, la carta. es una de las cartas. Es una de las cartas, versículo 2. Oiga, y si a alguien le quedara duda este tema de la bendición, vayámonos a lo que dice Deuteronomio 28. Wow. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, bendita tu canasta, tu mesa Esta de es la voluntad amasar. de Dios. Amén. Bendito en el hogar, bendito en el camino, te concederá la victoria sobre tus enemigos, bendecirá tus graneros, te bendecirá en la tierra que te ha dado, te establecerá como su pueblo, te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra, abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo. Amén. Y luego, y para bendecir todo el trabajo de tus manos, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola. Siempre estarás en la cima y nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos. ¿Y quién crees que trajo toda esa bendición para ti? Cristo, Jesús. nuestro amado Oigan, Jesucristo. porque fíjense lo que dijo Jesús en Juan 10:10. ¿Me permites compartir Sí, esto? todo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El ladrón ha robado en nuestra mente la posibilidad de ser bendecidos de parte de Dios, con las mentiras que inyectan nosotros, ¿verdad? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Totalmente. Y para cerrar, me gustaría lo que comentaba aquí mi hermana Claudia, que es muy cierto que nos tenemos que quitar todas las mentiras que nos han instalado la matrix religiosa de que Dios quiere que seas pobre, de que tampoco hay que idolatrar la riqueza y no hablamos de esto, hay que ponerlo todo en su contexto. Claro. Nuestro corazón, Es nuestro amar a primer Dios. amor debe ser Jesucristo, El único. porque está bien claro
y el único amor. Está bien claro cuando Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra, Amén. donde los ladrones minan y hurtan y el orín corrompe. Pero nunca nos habló de vivir privados, de vivir limitados. Cuando dice no te hagas tesoros en la tierra, se refiere a que en tu corazón no sea un tesoro la riqueza. ¿Qué es un tesoro? Lo que más importancia le das en tu vida, lo que más amas. Cuando tú lo que persigues, claro, puede ser cualquier otra cosa, tu pareja, cualquier otra cosa se puede convertir en tu tesoro. Pero cuando tu tesoro es el Señor, ¿me permites rápidamente leer esto? Claro. Eso está en Job y hace unos días me lo compartió el Señor. Fíjense lo que dice en Job, capítulo 22, a partir del 21 al 28. Dice, aprende a estar en amistad con Él. De esta forma, el bien vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso, en la versión que yo leí, dice, si haces al Todopoderoso tu tesoro, Él se convertirá en tu defensa. Tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso. Alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Pagarás el voto que has hecho y lo que decidas hacer prosperará. Y en la versión esta Reina Valera dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Resumen, tú haces del Señor tu tesoro. Amén. Y entonces todo te saldrá bien. Ese es el resumen. Exacto, es lo que dices tú, que es la disposición del corazón, porque mira, aquí en esta versión está como muy entendible. Dice, si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, o sea, carece de valor, entre rocas y cañadas, y tuvieras por oro al Todopoderoso, wow. y Él será para ti como plata refinada. En Él te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará luz. Wow. O sea, básicamente es una disposición del corazón. Hacerlo y hablando de resumen, en parte 1 diste 5 puntos, ¿sí? En esta parte 2, ¿podrías dar este resumen? Sí. Como es la unción, como es el altar, en fin, no sé. Sí. ¿Concretar lo que vimos? Sí. Pues nada más así. Sí. En la parte 1 dice 5 puntos. Sí. ¿Cómo resumes esta parte 2? Primero es la unción. O sea, cuando ya vives el proceso de restauración, viene la unción o la capacitación sobrenatural. Wow. Dios te capacita celestialmente. Wow. Y luego viene el llamado a la santidad, el llamado a presentarnos como sacrificio vivo. Amén. O sea, básicamente viene la construcción del altar, le podríamos llamar, como segundo punto. La limpieza del altar podría ser un tercer punto. El cuarto punto sería el trono restaurado, donde ya estamos, donde ya estamos conscientes de que no es el ego más quien reina en nuestras vidas, sino le permitimos que Él sea el que tome el lugar que le corresponde. Entonces viene un trono restaurado donde Él lo toma. Y luego vendría el tema de la rendición. Y por último, la gloria de Dios. Que viene la gloria por causa de esa rendición. Sí. A mí me tocó muchísimo tu clase pasada y yo le empecé a decir a Dios, ¿cómo empiezo? Y me dijo, empieza con el primer mandamiento. Amarás a Dios, wow, es tu tesoro. Que Él sea tu tesoro. Sí, pues si quieres, un dale gusto. fin, dale fin. Pues, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por compartir la palabra de Dios. Y qué bonito es cuando el cuerpo de Cristo se junta y nos damos cuenta que es un solo espíritu, es un solo ruaj, porque las revelaciones nos está hablando de lo mismo a todos.